Bueno chicos, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Carlos Salazar, yo soy licenciado en Biología con énfasis en Educación Ambiental, especialista en Gestión Ambiental y magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Soy el instructor de la Transversal de Medio Ambiente en modalidad virtual que está asignado pues para el desarrollo de las actividades con ustedes. Me place saludarlos, espero se encuentren muy bien. Que pues estén trabajando bien juiciosos sobre el desarrollo de sus actividades con el fin pues de alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en este programa de formación. Programa pues que se titula o se conoce como Producción Multimedia y en el cual pues vamos a trabajar hoy la vinculación de diferentes aspectos ambientales a los componentes o competencias que se vienen desarrollando en este momento pues en el programa de formación. Como lo pueden ver, tengo ahí la portada, no sé si la puedan verificar, la portada de la clase de hoy, que se titula Importancia del ordenamiento territorial bajo unidades de paisaje. Vamos a trabajar más o menos, la idea es que podamos trabajar entre unos 40 50 minutos para dar entonces la posibilidad de que ustedes empiecen a trabajar sobre su foro de Photoshop y paisajismo, pues teniendo en cuenta ya las indicaciones que se darán el día de hoy. Entonces, pues muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Me confirman por favor si pueden ver la portada que está ahí en la pizarra, por favor. Bien, muchas gracias, Miguel. Voy entonces a compartir la presentación en su totalidad y me confirman por favor si la pueden ver. Bueno, me indican por favor si la ven en su totalidad o les aparece algún espacio en negro o pueden ver en su totalidad la presentación. Ok, en este momento debe desaparecer el espacio. Si, sin embargo, pues yo no tengo la posibilidad de verificar lo que me están escribiendo, entonces me pueden confirmar por favor vía micrófono si ahora sí les aparece completo el espacio, no se ve ningún inconveniente. Profe Luis Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Sí, profe, se está viendo correctamente. Vale, perfecto. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ahora sí. Entonces arrancamos como tal, desarrollando la temática del día de hoy, que está enfocada en la importancia que tiene los planes de ordenamiento territorial o el ordenamiento territorial bajo las unidades de paisaje y pues enfocados en el plan de competencia que ustedes vienen desarrollando dentro de la producción multimedia, que es el uso pues, del Adobe Photoshop. ¿Yes? Bueno, entonces arrancamos analizando primero que todo la competencia que está asociada pues a esta transversal, como les decía, la transversal de medio ambiente. Iniciamos viendo que es la competencia promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. De igual forma, es importante tener en cuenta el resultado de aprendizaje que está asociado para la transversal y pues que es el que determina como tal cuando ustedes verifican en sus resultados de aprendizaje si están aprobados o no, que es el de la transversal de medio ambiente y se titula Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible en el ejercicio de su desempeño laboral y social. Bueno, entonces demos inicio como tal a la clase del día de hoy. Primero que todo es importante saber qué es el ordenamiento territorial, ¿sí?
Yo sé que muchos en este momento ya han hecho algunas investigaciones o han por lo menos leído un poco sobre el material que estaba en la plataforma y han podido identificar qué es el ordenamiento territorial. Entonces vemos acá que es primero que todo es una política que permite maximizar la eficiencia económica de un territorio, es decir, o cómo, a través de la identificación, ¿cierto?, a través de la delimitación de ciertos procesos o actividades, como lo son, o ciertos ámbitos, como lo es el social, el político, el cultural, de una forma sostenible, es decir, de una forma que se puedan trabajar de forma integral, que se puedan integrar todos y que puedan generar un desarrollo a partir pues de unos componentes ligados. Y vemos acá que el objetivo del ordenamiento territorial es ese, es el desarrollo armónico, equitativo, con la participación de la comunidad tanto local, regional, nacional, garantizando pues como tal una mejor calidad de vida en la población. Entonces cuando hablamos de ese ordenamiento territorial es poder destacar, es poder delimitar diferentes zonas de esa región donde nos ubicamos para darle un uso adecuado a la misma y poder conseguir pues un desarrollo armónico. Cuando hablamos de desarrollo armónico hablamos de desarrollo sostenible, es decir, que se pueda trabajar bajo el ambiente, bajo el desarrollo económico, bajo el desarrollo social y cultural, sin afectar pues ninguno de estos mismos. ¿Y cuál sería la importancia entonces del desarrollo territorial? Uno, posibilita un conocimiento general de las características del territorio, es decir, cuando nosotros hacemos un proceso, un plan de ordenamiento territorial, podemos identificar como tal qué es lo que tiene esa región en la que nosotros estamos, qué es lo que tiene ese municipio, o cómo está delimitado ese municipio, cómo está conformado ese municipio. Valoramos también los recursos naturales con el fin de orientar a sus posibles usos. Entonces, lo que les decía, uno de los recursos más utilizados en estos procesos de ordenamiento territorial, pues es el uso del suelo, ¿sí? Con el ordenamiento territorial podemos delimitar entonces el suelo, qué tipo de uso se le está dando, si es un uso para agricultura o es un uso para la parte urbana, construcción de vivienda, etcétera, ¿sí? O es un uso estimadamente natural. Y permite contar también con un diagnóstico espacial que da contexto y mejora las planificaciones sectoriales. Entonces podemos ver verdaderamente cuáles son las características de ese territorio, cómo podemos nosotros intervenir en ese territorio, podemos incorporar diferentes procedimientos formales para la participación en la toma de decisiones frente al manejo de esos territorios. Y vemos acá entonces cuáles son los objetivos. Entonces vemos que el ordenamiento territorial busca, uno, el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, ¿sí? Es decir, que se pueda tener unas características o un equilibrio entre todas las regiones, dentro de la parte local, de los municipios aledaños o del mismo municipio, dentro de las zonas barriales. El mejoramiento de la calidad de vida, que obviamente es uno de los ítems más importantes o de los objetivos más importantes que busca el ordenamiento territorial. La gestión responsable de los recursos naturales, que también prevalece en este siglo XXI, que es cuidar nuestros recursos, que es darle solución a los impactos ambientales. Entonces el ordenamiento territorial también tiene la posibilidad de gestionar responsablemente los recursos naturales que tenemos, da la posibilidad de que busquemos estrategias para ese uso de esos recursos de una forma amigable. La protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio, ¿cierto? Un ejemplo, y se da aquí en la ciudad de Bogotá, es el problema que se tiene con la reserva Bardenhamen, en la cual pues el alcalde quiere hacer construcciones dentro de la reserva, pero pues es una zona que está delimitada a partir del plan de ordenamiento territorial como una zona de reserva, entonces no se puede intervenir. Entonces como tal esos son los objetivos básicos que tiene el plan de ordenamiento territorial o un ordenamiento territorial dentro de una zona específica. Vemos acá un mapa, este es un ejemplo que les quise poner, que es el del municipio de Cajicá, Cundinamarca, de pronto alguno ha escuchado o no, pero sin embargo aquí tenemos un pequeño mapa de una cartografía social, y esto es una cartografía socioambiental también, en donde nos muestra como tal ese plan de desarrollo, la parte de ordenamiento territorial que tiene pues el municipio.
y a partir de eso ya vamos a entrar a hablar de las unidades de paisaje, pero pues podemos verificar acá o podemos analizar dentro de este pequeño mapa unas referencias que conforman pues esa cartografía o conforman ese ordenamiento territorial. Uno, pues podemos ver las zonas de vías que están representados pues con líneas rojas, podemos ver las zonas de vallados, podemos ver las zonas de ríos, que son o ríos o caudales, que son las líneas azules más amplias, las zonas de drenajes menores, que se podría hablar de las zonas de alcantarillado y desagüe de las aguas del municipio, y pues encontramos otras referencias que establecen como tal el ordenamiento del municipio. Uno, el suelo que es totalmente rural. Dos, el suelo que es suburbano. Tres, el suelo que es de protección, que es el que vemos en la zona oriente, se podría decir. Tres, el suelo que es centro poblado. El suelo urbano, totalmente urbano, y el suelo que es de expansión. Es decir, cuando hablamos del suelo que es de expansión, son las zonas que todavía tendrían esa posibilidad de ser urbanas, ¿cierto? De convertirse en una zona urbanística. Entonces, ahí vemos un pequeño ejemplo de lo que sería un ordenamiento territorial en un municipio, en una zona específica. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, voy a ubicarme acá en el chat nuevamente. ¿Alguna pregunta? Voy a verificar acá. Perfecto, bueno, no hay micrófono, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta el momento o es clara la información hasta ahí? Bueno, aparte me gustaría conocer de pronto los tres aprendices que están acá, en qué zona se encuentran, cuál es su municipio, su ciudad, su región, como para conocer un poco más del trabajo que se podría hacer frente al desarrollo del foro que vamos a trabajar o que estamos trabajando. Me pueden escribir por el chat también. Bueno, perfecto. Mónica entonces nos dice que se encuentra acá en la ciudad de Bogotá. Muy bien. Miguel se encuentra escribiendo. Ok, bueno, Miguel dice que es de Bogotá, pero actualmente está viviendo en la Ciudad de México. Vea, qué interesante. Sería muy bueno que dentro de este trabajo pues hiciera una investigación bien amplia sobre ese ordenamiento territorial en cualquiera de los pueblos o municipios como se determinen en México, o bueno, específicamente en la zona de Ciudad de México, para que haga su trabajo o participe en el foro de una forma adecuada. Es información muy fácil, muy relevante, es información que se puede encontrar pues en internet, pues desde que usted busque la información adecuada usted va a encontrar y pues a partir de eso pueda establecer o pueda cumplir con el foro que se está desarrollando en este momento. Bueno, chicos, bien muchachos, entonces voy a continuar, no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, hasta ahí es claro, sabemos qué es el ordenamiento territorial, sabemos cuál es la importancia del ordenamiento territorial. Bueno, hablemos entonces ahora de qué es el paisaje. Yo creo que tienen un poco más de conocimiento sobre este término, que no fue como de tanta necesidad de indagar sobre el término de paisaje. Creo que algunos tienen alguna noción muy básica de lo que es el paisaje, pero pues vamos entonces acá a maximizar ese conocimiento sobre paisaje. ¿Qué es el paisaje? Pues podemos ver que es un conjunto, ¿sí? Es muy parecido al hablar de ambiente, porque el ambiente es todo lo que nos rodea, es el entorno en el cual estamos, pero pues este paisaje es ese conjunto conformado por ciertos elementos, ¿no? Entonces vemos acá que es el conjunto que se puede observar, compuesto por elementos de la naturaleza, como lo son la tierra o el suelo, el agua, las plantas, las montañas, los ríos, las zonas de ladera, las mesetas, etcétera. ¿Sí?
y también las transformaciones hechas por el hombre. Es decir, no solo cuando hablamos nosotros de paisaje, no solo podemos recurrir a un paisaje natural, también tenemos que hablar de que existen paisajes que son determinados por factores humanos también, es decir, paisajes antrópicos, cuando hablamos de paisajes que han hecho, o bueno, de acciones o de actividades generadas por el hombre. Entonces vemos que un paisaje pues es un conjunto de elementos tanto naturales como antrópicos o de acciones humanas que determinan como tal un área específica. Es decir, dentro de un paisaje es posible encontrar estructuras ideadas por el hombre, así como las casas, los edificios, las calles, los autos, los postes de alumbrado, los puentes, y diferentes estructuras pues que determinan como tal ese paisaje, ¿sí? Además de factores bióticos y abióticos, es decir, factores naturales, seres vivos y seres no vivos generados por la naturaleza. Y pues acá vemos un poco un ejemplo de lo que es un paisaje. Vemos ahí una zona con un relieve, ¿sí? Un relieve específico, vemos ahí que hay una meseta, una llanura, vemos una depresión en la parte del fondo, vemos un río amplio, vemos una pequeña colina, una pequeña montaña, y pues también vemos una pequeña delimitación del tipo de suelos. Esa delimitación que ustedes alcanzan a observar ahí, que es de diferentes colores en el suelo, pues determinan como tal la zona de agricultura, ¿sí? Ahí vemos una zona de agricultura, suelos de pronto de tipo café donde no se han todavía sembrado, no se ha plantado algún tipo de planta, y vemos otros cuadritos pues que ya tienen una cosecha muy amplia. También vemos zonas de transporte, vemos una vía férrea, vemos también una vía de una carretera, de automóvil, y otras características y las casas por supuesto, y otras características que determinan entonces ese paisaje. Los voy a invitar entonces para que verifiquemos un pequeño video. Entonces los voy a compartir. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Los voy a invitar entonces para que veamos un pequeño video. Les voy a compartir aquí en sala. Y pues vamos a tener entonces 4 minuticos exactamente. 4 minutos para que veamos el video, para que completemos un poco más ese conocimiento que se nos da o que les estoy brindando sobre lo que es entonces las unidades de paisaje. Entonces vamos a dar 4 minutos que empiezan a correr a partir de este momento. Todos tienen el link, todos pudieron abrir el link. ¿Me confirman por favor? Muchachos, todos pudieron abrir el link, ¿me confirman por favor? Perfecto, profe, vale. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar 4 minutos para ver el video y ya retomamos. Bien, bueno. ¿Me confirman si ya completaron el video? Bueno, Jair, bienvenido a la sala. Luego pues va a tener la grabación de la sesión, en grabaciones en línea para que verifique como tal la primera parte y pues lo invito para que siga pendiente de la segunda parte. Bienvenido Jair. Bueno muchachos, entonces, excelente, aportes.
Aportes, ¿qué les gustó del video? ¿Qué de pronto pueden identificar del video, de los tipos de paisaje, del paisaje? ¿Será que en este momento es más claro el desarrollo del foro? ¿Es más claro como tal la temática para poder desarrollarlo, aplicar dentro de la parte de transversalidad de su programa de formación? ¿Quién de pronto puede participar? Bueno, entonces tenemos aquí el aporte de Miguel, dice: veo que se podría llegar a hacer una fusión entre el paisaje natural y artificial sin afectar mucho uno con el otro. Bueno, eso, bueno, la opinión está interesante, sí se podría llegar a hacer, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el simple hecho de que exista la mano del ser humano dentro de una zona natural, ahí ya inmediatamente hay una afectación. Pero sí, obviamente hay posibilidades de establecer estrategias que no generen impacto muy amplio frente pues al desarrollo de una zona específica. Bueno, vamos entonces a continuar. Bien, entonces hablemos de las famosas unidades de paisaje que son indispensables pues, para el desarrollo de la actividad que ustedes tienen. Entonces es que al analizar un territorio, pues es necesario poder dividirlo, poder establecer una delimitación, es como un rompecabezas, ¿cierto? Es una subdivisión espacial del lugar, eso es una unidad de paisajes, esa subdivisión que tiene el lugar específico, pues como un rompecabezas para poder armar esa zona en cuanto a al desarrollo territorial, en cuanto a ese plan de ordenamiento, ¿sí? Entonces dice que es la porción de territorio caracterizado perdón, por una combinación específica de componentes, que ya sabemos que pueden ser componentes naturales, pueden ser componentes artificiales, pueden ser componentes culturales, y diferentes componentes que hacen como tal o transforman o generan ese territorio, así como las dinámicas claramente reconocibles que los confieren, que le confieren una idiosincrasia diferente al resto del territorio, ¿sí? Entonces, es a partir de estas unidades de paisaje donde se puede identificar qué tipo de territorio es en el que estamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de dinámicas, una de las dinámicas es la agricultura, ¿sí? Entonces la agricultura, si ustedes pueden identificar diferentes zonas o en diferentes imágenes o videos en internet, la agricultura marca muchísimo la zona de un territorio. La agricultura delimita o genera ese espacio o esa subdivisión espacial en un territorio, se puede identificar mediante esos procesos. Y de este modo, para la ordenación del territorio, los paisajes resultan un instrumento sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Y lo dividiría acá en tres ítems sumamente importantes. Uno, porque contribuye a la correcta localización y disposición de los elementos y usos del territorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidades de paisajes unidas o transversalizadas dentro del ordenamiento de un territorio, pues entonces primero tenemos que hablar de que es una excelente estrategia para la localización y la disposición de esos elementos y del uso del territorio que se le puede dar ahí. Dos, realizar un diagnóstico territorial. Entonces, cuando nosotros tenemos las unidades de paisaje, podemos entonces ver qué contiene, cómo se muestran, cuáles son las formas de los mismos, cuáles son los usos o el espacio geográfico que hay para esos tipos de usos. Y por último, la valoración del paisaje, pues que tienen las personas que lo perciben, ¿cierto? Entonces, con estas unidades de paisaje, uno puede determinar que es una reserva, que es una zona urbana, que es una zona rural, ¿sí? Y pues especialmente para aquellas que en su espacio vivido o que viven en su espacio de forma cotidiana, así como su lugar de trabajo, como su residencia. Entonces, para muchos
ya esta partecita de unidades de paisaje, pues ya la han leído o ya la han revisado dentro del material que está dentro de la guía o en el material de la actividad, pero pues es importante tener en cuenta eso. Una unidad de paisaje pues determina como tal la localización y la disposición de los elementos de ese territorio general, el diagnóstico del territorio, ¿cierto? Como tal, lo que tiene, lo que contiene, su espacio geográfico. Veíamos al principio, no sé si recuerdan, voy a volverme rápidamente, acá en la primera diapositiva, donde vemos unidades de paisaje y vemos la vegetación, los tipos de roca, el suelo, el relieve. Obviamente aquí hay que adicionarle la parte de hidrografía, la parte de los ríos, y pues todo lo demás que hace parte también del paisaje artificial. Y pues les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que sería el desarrollo de sus actividades dentro del foro, ¿sí? Entonces, acá vemos un pequeño ejemplo. Esto es un pequeño mapa del diseño de unas unidades de paisaje frente al ordenamiento territorial. Es decir, es un mapa de ordenamiento territorial basado pues en las unidades de paisaje que tiene esta zona o este territorio específico del mapa. Entonces vemos, unas zonas de bosque que están delimitadas por un color verde. Vemos una vegetación de ribera, que es una vegetación en la parte del centro. Vemos la repoblación, que es la zona pues que se ha tomado como tal para la zona urbana. Vemos zonas de agricultura, como es agricultura de cereal o agricultura de la parte de huerta, que es las zonas amarillas. Vemos otras actividades que se pueden encontrar ahí, que son unos puntos pequeños. Y vemos una parte, perdón, de roquedo, que es la parte de zona de rocas, o zona de suelo pues que está conformado por zona de rocas, y la parte de inundación, o la parte que está conformada más por agua, que eso se podría tomar como una posible represa, como una posible laguna, ¿sí? Entonces ahí vemos un pequeño ejemplo de esas unidades de paisaje frente al desarrollo de un plano o de un mapa de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo de lo que ustedes tendrían que diseñar con Photoshop, de una forma pues en lo posible más estructurada, con mejores apropiaciones como tal de las referencias, debido a que pues ustedes deben hacer la investigación de su zona, su región donde están, y pues a partir de esa investigación, de esa zona, de esa región, frente a las características de paisaje, pues empiezan a diseñar con Photoshop todo el componente territorial, teniendo en cuenta pues las unidades de paisaje. Entonces, pues a partir de eso es donde iniciamos pues con el desarrollo de la actividad, que es el foro. Y dentro del foro pues está dividido, o lo dividí en dos secciones. La primera sección, que es como tal su aporte frente a qué influencia puede tener el uso de Adobe Photoshop en este tipo de ordenamiento, ¿sí? Es decir, qué influencia tendría esta herramienta hoy en día para la cuestión de diseñar mapas de ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Qué influencia, qué cosas positivas, qué beneficio nos puede traer? Y la segunda parte, que pues es de acuerdo pues a lo anterior, a lo que ya tuvimos presente en la clase, es diseñar con esta herramienta de Photoshop las unidades de paisaje del entorno al lugar de su ubicación geográfica. Entonces, teniendo en cuenta Photoshop, usted y la información que va a recolectar o que ya recolectó frente a su región o a su lugar de ubicación, pues va a diseñar un pequeño mapa de ordenamiento territorial teniendo en cuenta esas unidades de paisaje. Y pues el documento se debe entregar en PDF, ahí en el mismo foro, cuando ustedes hacen o dan respuesta al foro, también van a encontrar un pequeño link en la parte de abajo que dice adjuntar archivo, y pues ahí van a cargar su pequeño mapa territorial con las unidades de paisaje debidamente guardado como PDF, ¿sí? Entonces cuando usted vaya a terminar, le va a guardar lo guarda como PDF y luego sí lo puede subir, ¿listo? Entonces, como tal, ese es el foro, pues es una actividad muy lúdica, aparte de que está transversalizada con todos los procesos que ustedes vienen manejando de producción multimedia, y pues que vincula también esto que es súper importante, que es el trabajo con el medio ambiente, el cuidado con el entorno, con los recursos, con lo que estamos, y que ustedes como futuros tecnólogos
pues van a desarrollar en cualquier empresa, ¿sí? Puede ser que en una próxima oferta laboral usted esté trabajando para una empresa de geología o para una empresa de manejo de suelos, donde tenga que diseñar pues a partir de Photoshop una estrategia como estas para verificar una cartografía, ¿sí? De una zona específica. Entonces esto es un excelente ejercicio para trabajar sobre el cuidado del ambiente y los recursos, sobre el cuidado, la importancia de ese ordenamiento territorial bajo unidades de paisaje y sobre la importancia pues de la herramienta que ustedes están manejando en este momento para aplicarla a esto. Entonces no sé, muchachos, si hasta ahí fui muy claro o tienen preguntas. Estoy dispuesto para lo que tengan disponible. Entonces los escucho, muchachos. Si no hay preguntas, pueden utilizar los emoticones que están ahí en su costado izquierdo, como aprobación o aplauso o una carita feliz, con el fin de valorar pues que es claro toda la información. Perfecto, Mónica. Muchísimas gracias. La evidencia, Miguel, la evidencia del foro está dividida en dos. Una, su participación frente a la pregunta que está en el foro, y es que qué influencia puede tener la utilización de Adobe Photoshop en este tipo de creaciones de ordenamiento territorial bajo unidades de paisaje. Esa es la primera parte del foro y esa es la primera evidencia que usted debe entregar, y es dar respuesta a esa pregunta. Y dentro de esa misma secuencia, en la parte de abajo, que dice añadir archivo, la segunda parte de la evidencia es que usted debe diseñar un mapa de ordenamiento territorial bajo unidades de paisaje con esta herramienta que están manejando como lo es Photoshop. Esa es la evidencia que hay que entregar. O sea, es una sola evidencia, primero una pregunta, segundo el adjunto de un documento en el mismo foro, que es el que está pues disponible ahí en el enlace o en la zona de foros. Entonces, esa es la evidencia. Miguel, ¿queda claro? Bueno, muchachos, perfecto. Bueno, pues no siendo más, creo que no hay preguntas. Eh, bueno, veo acá un poco la inquietud de Miguel nuevamente. Sí, Miguel, el material dice que se debe realizar como tal el diseño de las unidades de paisaje del entorno lugar de su ubicación geográfica con Adobe Photoshop. Esa es la evidencia. Obviamente hay que participar en el foro mediante una pregunta y pues retroalimentar también a sus compañeros con las participaciones que ellos hagan frente a esa pregunta. De eso se trata el foro, de eso se trata la evidencia. Puede verificar nuevamente la guía en la parte bueno, en la parte de abajo, casi la última parte de la guía, donde pues está toda la información de la evidencia que hay que entregar. Hay un pequeño desajuste en la guía y es la manera del envío de la evidencia, ¿sí? No la vamos a tomar como lo dice la guía, la vamos a tomar es directamente por el foro. Vamos a adjuntar el documento en PDF en el foro, ¿sí? Entonces no vamos a buscar el link de acceso porque igual no lo vamos a encontrar, sino que vamos a adjuntar el documento como añadir archivo en el foro cuando usted esté participando del foro y lo adjunta ahí al foro. Esa es la evidencia que hay que entregar, Miguel. Bueno, muchachos, pues no siendo más, yo les agradezco su participación. Espero pues tengan muchísimas ganas de continuar trabajando, que estén muy animados. Los felicito por ese empeño y esa dedicación que le han puesto pues al desarrollo del programa de formación. El foro tiene una fecha límite, ahí van a poder encontrar pues también y dentro de los anuncios que hace su instructor técnico,
los límites de las entregas de las actividades, y pues cualquier pregunta que tengan frente al desarrollo dentro de la parte ambiental, dentro de la parte de ordenamiento territorial, me lo pueden hacer saber a través de mi correo, que lo van a encontrar pues también ahí en la información de instructores o información del instructor. Y ya dentro de la parte técnica, como digamos alguna dificultad con el manejo de su herramienta, de su programa o de su software, o de pronto un software desactualizado o algo, ya se comunican directamente con su instructor técnico a través de correo, pues el medio que ustedes tengan de comunicación con él o con ella, pues para que se le dé solución pues al inconveniente del manejo técnico de la herramienta. Ya referente a la parte ambiental, con gusto estaré yo disponible para complementar lo que ustedes deseen. Bien, muchachos, pues no siendo más, les deseo una feliz noche, gracias por su participación. Cualquier cosa, como les digo, estaré pendiente. Que estén muy bien, feliz noche para todos.